Hola a todos, ¿entendés? Sabes por qué estoy acá, ¿verdad? Oh, claro que lo sabes. Pero déjame refrescarte la memoria. Eres indicado de desconocer las reglas de onceava edición. Sacrilegio. Pero hoy estás de suerte. Los 4 dioses divinos nos iluminan. Perdón, digo. El emperador, sí, claro, te da una oportunidad de seguir el camino de la verdad por medio de su fiel seguidora, la alta inquisidora Aslison. Tendrás el beneplácito de que te instruya personalmente. Así que ponte cómodo, porque vas a escuchar todo el libro de reglas de onceava edición. Warhammer 40.000 es un juego de batallas en que cada jugador comanda un ejército de miniatura citadel que representan las fuerzas del imperio o de uno de sus enemigos. La partida se libra en rondas de batalla, en las que cada jugador tendrá su turno compuesto de 5 fases, a lo largo de las cuales los jugadores moverán sus fuerzas por el campo de batalla y atacarán para destruir a sus enemigos con mortíferos disparos y en sangrientos combates cuerpo a cuerpo, como le encanta a Cornell. Una batalla normalmente dura 5 rondas de batalla, al final de las cuales, combinando habilidad táctica y uno con poco de suerte, uno de los jugadores será coronado como vencedor. En cada partida de Warhammer 40.000 se juega una misión que debes generar antes de empezar. Por ejemplo, con un mazo de misiones de Warhammer 40.000, cada misión te indica cómo preparar la batalla y desplegar tus fuerzas, así como las reglas adicionales en vigor. Y lo que es más importante, también indica lo que debéis hacer para ganar. Las misiones indican a los jugadores que reúnan ejércitos a partir de su colección de miniaturas, así como el tamaño total de este. En la aplicación de Warhammer 40.000 tienes una guía sencilla sobre ello. Hacerlo es un pasatiempo gratificante en sí mismo, con temas narrativos casi ilimitados y combinaciones de unidades con las que explorar las más de 24 facciones que hay allí. Sea cual sea la facción que colecciones y juegues, el Codex es un guía imprescindible y el libro de consulta definitivo, al estar repleto de trasfondo inspirador, ilustraciones, fotografías y reglas que representan las miniaturas de esa facción y los estilos de combate únicos que pueden usar. Por último, antes de jugar cada partida, debes crear un campo de batalla con terreno. Usa cualquier superficie en la que puedas colocar tus miniaturas y el terreno, pero lo ideal es una mesa. La misión indica el tamaño del campo de batalla que debes usar y orienta sobre cuánto terreno usar y dónde colocarlo para así recrear las zonas de guerra de pesadilla del 41 milenio, desde carnívoros mundo letales hasta paisajes urbanos devastados por la guerra. Las siguientes páginas contienen las reglas básicas que todo jugador de Warhammer 40.000 necesita saber. Este libro es tu guía indispensable para jugar emocionantes partidas que dan vida a los sombríos y desesperados conflictos del 41 milenio. Coge tus dados y tu cinta métrica. Ármate de determinación y que tus victorias sean leyenda. Antes de aprender a mover tus guerreros por el campo de batalla y atacar en mortíferos tiroteos y sangrientos combates, en esta sección presenta algunos conceptos básicos que sustentan todas las batallas de Warhammer 40.000. Ejércitos. Cada jugador comanda un ejército formado por unidades de miniaturas. Tú controlas todas las unidades de tu ejército. Si una regla hace mención al jugador que controla o jugador controlador, se refiere al jugador que controla las miniaturas afectadas por esa regla. Unidades y miniaturas. Una unidad consta de una o más miniaturas que se mueven y luchan como un solo grupo. La mayoría de las miniaturas
tienen una peana, la cual es la parte de la miniatura a efectos de reglas. Las reglas a veces afectan a miniaturas, unidades amigas o enemigas que se definen así. Las unidades y miniaturas amigas son las de tu ejército. Las unidades y miniaturas enemigas son las del ejército de tu oponente. Si una regla afecta a unidades o miniaturas sin especificar si son amigas o enemigas, afecta a toda unidad o miniatura, independientemente del ejército al que pertenezca. Si un efecto o habilidad se aplica a una unidad, se aplica a todas sus miniaturas. Jugador activo y jugador oponente. En un momento dado, un jugador es el jugador activo y su oponente es el jugador oponente, o simplemente oponente. Estos roles cambian a lo largo de la batalla, pero ambos jugadores son siempre uno u otro. Si un jugador es el jugador activo, el otro jugador es el oponente, y viceversa. Mientras no sea el turno de ningún jugador, el jugador que juega el primer turno de ronda de batalla es el jugador activo. Mientras sea el turno de un jugador, ese jugador es el jugador activo, con estas excepciones. Siempre que se elija una unidad para mover, el jugador que la controla es el jugador activo hasta que el movimiento termine. Siempre que se elija una unidad para disparar o combatir, el jugador que la controla es el jugador activo hasta que se resuelvan los ataques. Como me encantan los activos. Medir distancias. Las distancias en Warhammer 40.000 se miden en pulgadas. Puedes medir distancias siempre que quieras, en cualquier momento. Cuando una regla se refiere a la posición de una miniatura en relación a otra cosa en el campo de batalla, si no se indica lo contrario, se mide hasta o desde el punto más cercano de la peana de esa miniatura. Los dados. Necesitarás dados de 6 caras, llamados D6. Nos referimos de diversas maneras a las tiradas de dados como 2+, 3+, etc. 2+, un resultado de 2 o más. 3+, significa un resultado de 3 o más, y así entre 1 y 3, o 4 a 6. Todo resultado incluido en ese rango interactúa con la regla en cuestión. 2 de 6, 3 de 6. Tira la cantidad específica de D6 y suma los resultados individuales. Por ejemplo, para tirar 2 de 6, tira 2 dados y suma sus resultados. 1 de 3. Tira un dado de 6 caras y divide a la mitad el resultado. Redondea siempre al alza. 1 de 6 más 1, 2 de 6 más 3, etc. Tira la cantidad específica de D6 y suma el resultado de valor especificado. Tiradas de liderazgo. Para hacer una tirada de liderazgo de una unidad, el jugador que controla tira 2 de 6. Si el resultado es igual o mayor que alguno de los atributos L de esa unidad, la tirada tiene éxito. En caso contrario, falla. La regla que indica hacer esa tirada de liderazgo describe los efectos a aplicar según la tirada tenga éxito o falle. Tiradas de acobardamiento. Para hacer una tirada de acobardamiento de una unidad, el jugador que la controla hace una tirada de liderazgo para ella. Si la tirada tiene éxito, esa unidad no pasa a estar acobardada. Por el contrario, si la tirada falla, esa unidad y todas sus miniaturas pasan a estar acobardadas. Mientras una unidad está acobardada, el atributo control de objetivos, CO, de todas sus miniaturas se modifica a nada. Su jugador controlador no puede tomar esa unidad como blanco de estratagemas, y además, esa unidad no es apta para iniciar una acción, y no se puede completar ninguna acción que hubiese iniciado.
Ahora repasaremos las hojas de datos. Primero tenemos el nombre de la hoja de datos. Aquí tienes el nombre de la unidad. Después tenemos los perfiles, en el cual se incluyen los atributos, los cuales indican las capacidades de la miniatura de la unidad. Ahora veremos el movimiento, indicado con una M. Es la velocidad a la que las miniaturas cruzan el campo de batalla. Si una miniatura tiene un atributo de M, de nada, puede desplegarse en el campo de batalla, pero no se puede mover. Importante entender que el atributo de M está representado en pulgadas. Es la cantidad de pulgadas a las cuales nos podemos mover. Resistencia, R, el aguante de la miniatura frente al daño. Salvación, una S, aparece como un resultado, por ejemplo, 4 más, e indica la protección que le confiere su armadura. Salvación invulnerable, SI, aparece también como un resultado. Algunas miniaturas están protegidas por medios esotéricos, además de la armadura física, como campos de fuerza o reflejos prenaturales. No todas tienen atributo de salvación invulnerable, pero si lo tienen se indicará. Heridas, H, representa la cantidad de daño que puede sufrir una miniatura antes de ser eliminada. Si las heridas de una miniatura se reducen a 0 o menos, esa miniatura resulta eliminada. Liderazgo aparece también como un resultado. Dice lo valiente que es o el autocontrol que tiene una miniatura. Control de objetivo, CO. Lo eficazmente que una miniatura puede controlar un objetivo. Si una miniatura tiene un atributo de CO de nada, es incapaz de controlar objetivos en absoluto. Habilidades. Muchas unidades tienen habilidades que pueden usarse en la partida. En este apartado se describirán. Ahora tenemos las armas. Las armas tienen los siguientes atributos. Alcance. La distancia en la que pueden disparar las armas a distancia. Las armas con un atributo de alcance de combate son armas de combate. El atributo de alcance también está indicado en pulgadas. Ataques. A. Indica cuántos dados de ataque se emplean al usar esa arma. Habilidad de proyectiles. HP. Aparece como un resultado. Muestra la precisión del portador al disparar con esa arma. Habilidades de arma. HA. Aparece como un resultado. Refleja la habilidad del portador al blandir esa arma. Fuerza. F. Cuanto mayor sea el atributo F del arma, más probable tienes de herir al enemigo, de hacerlo sangrar. Factor de penetración, FP. Aparece como un modificador o una tirada. Cuanto mayor sea el modificador, mayor podrás atravesar las defensas del blanco. Daño, D. La cantidad de daño infligida por un ataque. Las claves. Las hojas de datos tienen una lista de claves, separadas en claves de facción y otras claves. Las primeras sirven para decidir qué miniaturas incluir en tu ejército, pero ambas funcionan igual. Las claves aparecen en mayúscula y en formato de clave en negrita. Algunas reglas están vinculadas a una o más claves. Por ejemplo, una regla puede decir que se aplica a unidades de infantería, es decir, solo se aplica a unidades que tengan la clave infantería. Las instancias singulares y plurales o masculinas y femeninas de la misma clave funcionan de la misma manera. Composición de una unidad y otras reglas. Esta sección te da la cantidad y el tipo de miniatura de la unidad. Cada miniatura tiene un equipo por defecto, que se enumerará aquí. También puede listar otras reglas, como a qué unidades puede unirse una unidad líder, o qué unidades pueden embarcar en un transporte. Opciones de equipo. Algunas hojas de datos tienen opciones de equipo. Si incluyes una unidad de este tipo en tu ejército,
Puedes usar estas opciones para cambiar las armas y el equipo de sus miniaturas. Ahora veremos el movimiento. Cómo mover unidades. Hay varios tipos de movimientos que una unidad puede hacer. Cada uno define qué unidades son aptas para él y cuál es su distancia máxima o distancia de despliegue y las condiciones que deben cumplirse. Al mover una unidad, puedes mover sus miniaturas de una en línea recta o girándolas tantas veces como quieras. Cuando muevas una miniatura, no se especifica lo contrario. Puede atravesar miniaturas amigas. Solo puede pasar por los huecos en los que quepa su peana. Su peana no puede atravesar miniaturas enemigas. Su peana no puede atravesar el borde del campo de batalla. Se deben cumplir todas las condiciones de al mover. Mover una miniatura en línea recta. Siempre que muevas una miniatura en línea recta, desplázala en horizontal por el campo de batalla. Mide desde el mismo punto de su peana al inicio y al final de ese movimiento y suma esa distancia a cualquier otra distancia que haya movido desde que su unidad comenzó ese movimiento. La distancia movida no puede ser mayor que la distancia máxima de ese tipo de movimiento. Rotar una miniatura. Siempre que rotes una miniatura, girar a los grados que quieras en torno al centro de su peana, manteniéndola vertical. Recuerda que rotar una miniatura no cuenta para la distancia que ha movido. Terminar un movimiento. Tras terminar de colocar todas las miniaturas de una unidad o de mover todas las miniaturas de una unidad que quieras mover, comprueba que se cumplen todas estas condiciones. Absolutamente todas. Ya lo sabes. Si esa unidad está en el campo de batalla, debe estar en coherencia. Ninguna miniatura de esa unidad está sobre otra miniatura o medio cruzar la superficie de un elemento de terreno, por ejemplo, una pared o un techo, si cumplen todas las condiciones de después de mover. Si alguna de estas condiciones no se cumple, esa unidad no puede realizar ese movimiento. Esas miniaturas vuelven a sus posiciones al inicio del mismo. Si se cumplen todas, ese movimiento termina tras resolver cualquier regla adicional de la sección después de mover de ese tipo de movimiento. Despliegue. Antes de que tus unidades puedan mover y atacar, antes deben desplegarse en el campo de batalla. Esto ocurre normalmente al desplegar tus ejércitos para la batalla, pero puede ocurrir por otras razones. Siempre que una regla te ordene desplegar una unidad, coloca tus miniaturas en el campo de batalla de manera que esa unidad esté en coherencia. Esa unidad se considere no trabada, si cumpla cualquier otro requisito o restricción. Si no puede desplegar todas las miniaturas de una unidad, retira esa unidad del campo de batalla y devuélvela a su posición original. Coherencia. Una unidad que incluya más de una miniatura debe desplegarse y finalizar cualquier movimiento en coherencia. Una unidad está en coherencia mientras se apliquen las dos condiciones siguientes a toda miniatura de esa unidad. Está a 2 pulgadas o menos en horizontal y a 5 pulgadas o menos en vertical de cualquier otra miniatura de esa unidad. Está a 9 pulgadas o menos en horizontal y 5 pulgadas o menos en vertical del resto de las miniaturas de esa unidad. Recuperar la coherencia. En el paso del final del turno de cada jugador, si alguna unidad en el campo de batalla no está en coherencia, los jugadores que controlan dichas unidades deben retirar miniaturas de ellas de una en una hasta que vuelva a estar en coherencia. Las miniaturas retiradas de esta forma resultan eliminadas, pero no activan las reglas que se aplican cuando una miniatura resulta eliminada. Trabarse. La zona de amenaza de una miniatura es el área del campo de batalla.
a 2 pulgadas o menos en horizontal y a 5 o menos en vertical de ella. Mientras una miniatura esté en la zona de amenaza de alguna miniatura enemiga, esas miniaturas y las unidades a las que pertenezcan están trabadas entre sí. Mientras una unidad no incluye miniaturas trabadas, no está trabada. Ahora vamos con el apartado de atacar. Por fin podremos ver la sangre de nuestros enemigos correr por nuestras armas. Primero que todo, elegir las armas. Escogemos bien nuestro arsenal para acampar con nuestros enemigos. Elige para cada miniatura de la unidad atacante con qué armas atacará. Las miniaturas atacan a distancia con armas a distancia. Atacan en combate con armas de combate. Al disparar, puedes elegir una o más de las armas a distancia de la miniatura. Pero al combatir, o sea, al cuerpo a cuerpo, debes elegir un arma de combate de la miniatura. Elegir blancos. Por cada arma elegida, elige una unidad enemiga como blanco de esa arma. Si no se indica lo contrario, cada blanco debe ser visible para la miniatura que tiene esa arma, estar dentro del alcance de esa arma, no estar trabado. Al combatir, elige una o más unidades enemigas como blanco de esa arma. Cada blanco debe estar trabado con la miniatura que tiene esa arma. No puedes elegir una cantidad de blanco superior al atributo de ataques de esa arma. Resolver los ataques. Los ataques los resolvemos con la siguiente secuencia. Primero, elegimos una unidad enemiga. Elegimos una de las unidades enemigas que se tomaron como blanco de algún arma. Reunimos los dados de ataque. Elige un arma que haya tomado esa unidad como blanco y que aún no la haya atacado. Y reúne una cantidad de D6 igual a su atributo de A, o sea, el ataque de esa arma. Estos son los dados de ataque, y cada uno representa un ataque de la miniatura atacante con esa arma. Si varias armas que tomaron esa unidad como blanco realizan un ataque idéntico al arma elegida, esas armas aún no han atacado a ese blanco, lo hacen ahora, y reúnes también los dados de ataque de esas armas. Ahora, para resolver los dados de ataque, resuelve la secuencia de ataque para para todos los dados de ataque que acabas de reunir. Otros ataques. Sigue la primera de las siguientes instrucciones que se cumpla. Si hay armas que han tomado la misma unidad como blanco y que aún no han sido usadas para atacar, vuelve al paso de reunir dados de ataque. Si no, si hay armas con ataques sin resolver que tomaron una unidad diferente como blanco, vuelve al paso a elegir una unidad enemiga. Si no, si se han usado todas las armas y se han realizado todos sus ataques, esta secuencia termina. Los ataques de la unidad atacante se consideran resueltos. Ataques idénticos. Los ataques idénticos son los que tienen los mismos atributos y a los que afectan las mismas habilidades y reglas. Dividir ataques de combate. Al elegir blanco, si eliges más de una unidad como blanco de un arma de combate, divide los ataques de dicha arma entre esas unidades blanco. Para ello, declara cuántos ataques de esa arma se realizarán contra cada unidad. Debes declarar al menos un ataque por unidad blanco. En el paso de reunir dados de ataque por cada arma que divida sus ataques, solo se debe reunir una cantidad de dados de ataque para esa arma, igual a la cantidad de ataques que declaraste contra ese blanco con esa arma. Siempre que se indique que el jugador activo resuelva la secuencia de ataque, este seguirá los pasos siguientes. En cada paso, si debe tirar más de un D6, se deben hacer todas las tiradas a la vez. Primero, tiradas de impactar. Segundo, tiradas para herir. Tercero, tiradas de salvación. Y por último, las infligir daño.
Tiradas para impactar. Haz una tirada para impactar. Por cada dado de ataque tirado un D6, comprueba si cada resultado falla o impacta según la primera de esas condiciones que se cumplan. Un 1 sin modificar siempre falla. Un 6 sin modificar es un impacto crítico. El resultado es igual o mayor que el atributo HP o HA del ataque, impacto, y cualquier otro resultado es un fallo. Tiradas para herir. Haz una tirada para herir por cada impacto tirado, un D6. Comprueba si cada resultado falla o es una herida, según la primera de estas condiciones que se cumpla. Un 1 sin modificar, falla. Un 6 sin modificar, herida crítica, igual o mayor que el resultado requerido, herida. Ahora veremos la fuerza de ataque versus la resistencia del blanco. La fuerza es el doble o más del doble de la resistencia. Necesitarás un 2 para herir. Si la fuerza es mayor que la resistencia, necesitarás un 3 para herir. Si la fuerza es igual que la resistencia, necesitarás un 4. Si la fuerza es menor que la resistencia, necesitarás un 5. Y si la fuerza es la mitad o menos de la mitad de la resistencia, necesitarás un 6 para poder herir al enemigo. Tirada de salvación. El jugador oponente resuelve esta secuencia. Crear grupos. Divide todas las miniaturas de la unidad blanco en los siguientes grupos tantas veces como sea necesario. Un grupo por cada miniatura personaje y un grupo por todas las demás miniaturas con los mismos atributos H, S y salvación invulnerable, o sea, heridas, salvación y salvación invulnerable. Orden de asignación. Declara el orden en el que se asignarán los ataques a esos grupos, aplicando todo lo siguiente. Si un grupo que no es personaje incluye alguna miniatura herida, es decir, que haya perdido una o más heridas, ese grupo debe ser el primero en el orden de asignación. Ningún grupo personaje puede ir antes en el orden de asignación de un grupo que no es personaje. Los grupos personajes que tengan alguna miniatura herida van antes en el orden de asignación de los grupos personaje que no incluyen miniaturas heridas. Tirada de salvación. El jugador oponente hace una tirada de salvación por cada ataque que haya herido el blanco tirando un D6. Por último, infligir daño. El oponente sigue esta secuencia para cada tirada de salvación, comenzando por el resultado más bajo y terminando por el más alto, hasta resolver todos los ataques, hasta que todas las miniaturas de la unidad blanca sean eliminadas. En este último caso, ignora los ataques sobrantes. Elegir miniatura. Elige una miniatura del grupo de asignación en curso. Debe ser una que haya perdido alguna herida si es posible. Comprobar tirada de salvación. Para cada resultado, comprueba si ese ataque inflige daño o falla según la primera condición que se cumpla. Grupo de asignación en curso. El primer grupo en el orden de asignación es el grupo en curso. Una vez eliminadas todas las miniaturas de un grupo, el siguiente en el orden de asignación se convierte en el grupo en curso. Un 1 sin modificar inflige daño. Salvación invulnerable. Las miniaturas del grupo de asignación en curso tienen un atributo de salvación invulnerable y el resultado es igual o mayor de dicho atributo. Esto es un fallo. Salvación y penetración, FP. Tras modificar el resultado según el atributo FP del arma atacante, este es igual o mayor que el atributo S de las miniaturas del grupo de asignación en curso, un fallo. Y cualquier otro resultado inflige daño. Por ejemplo, un atributo FP de -1 modifica una tirada de salvación de 3 a 2 para miniaturas con un atributo de salvación de 2 más o mejor en ese ataque.
Resolver daño. Si ese ataque inflige daño, la miniatura elegida pierde una cantidad de heridas igual al atributo de ese ataque. Si esto reduce las heridas restantes de esa miniatura a 0 o menos, resulta eliminada. Otros conceptos básicos. Veamos la visibilidad. La línea de visión se usa para determinar la visibilidad entre miniaturas. Para que una miniatura que observa tenga línea de visión, debe ser posible trazar una línea recta imaginaria de 1 milímetro de ancho, desde cualquier parte de esa miniatura hasta cualquier parte de la miniatura observada. Esta línea es la línea de visión. Al hacerlo, se ignoran las demás miniaturas de la unidad de la miniatura que observa y de la unidad de la miniatura observada. Otras miniaturas y unidades pueden ser visibles o completamente visibles para la miniatura que observa, tal como se muestra. Recuerda que el terreno puede afectar la visibilidad con otras reglas. Heridas mortales. Algunos ataques o reglas infligen heridas mortales. Siempre que una unidad sufra alguna herida mortal, el jugador que la controla debe resolver esta secuencia por cada una de esas heridas mortales hasta que se inflija todas o la unidad resulte eliminada. Elegir miniatura. Elige una miniatura de esa unidad, siguiendo la primera instrucción que se cumpla de las siguientes. Si alguna miniatura que no sea personaje de esa unidad ha perdido alguna herida, elige esa miniatura. Si no, si esa unidad incluye miniaturas que no sean personaje, elige una de ellas. Si no, si alguna miniatura personaje de esa unidad ha perdido alguna herida, elige una de ellas. Si no, elige una miniatura personaje de esa unidad. A resolver daño. La miniatura elegida pierde una herida. Si esto reduce a 0, sus heridas restantes resulta eliminada. Heridas mortales y daño normal. Al resolver dados de ataque, si estos infligen una combinación de heridas mortales y daño mortal, resuelve primero el daño normal y después todas las heridas mortales. Tirada de riesgo. Para realizar una tirada de riesgo para una unidad, tira un D6 con 1 o 2. La tirada falla y esa unidad sufre una herida mortal o 3 heridas mortales si toda miniatura de esa unidad es monstruo o vehículo. Hay que hacer varias tiradas de peligro para una unidad, hazlas todas de una sola vez. Miniatura completamente visible. Si todas las partes de otra miniatura frente a la miniatura que observa son visibles para esta, de modo que lo único que bloquea la visibilidad o alguna parte de esa otra miniatura es la propia miniatura, esa miniatura es completamente visible. Unidad visible. Si alguna miniatura de la unidad es visible para la miniatura que observa, esa unidad es visible. Unidad completamente visible. Si todas las miniaturas de una unidad son completamente visibles para la miniatura que observa, esa unidad es completamente visible. Al determinar esto, la miniatura que observa puede ver o a través de las demás miniaturas de esa unidad. Oh, vaya, qué tarde se nos has hecho, pequeño hereje. ¿Has disfrutado de esta lectura de hoy? Bueno, estás de suerte, ¿eh? Espero que lo hayas disfrutado. Tengo asuntos que atender. El deber me llama. Así que dejaremos para otra ocasión la continuidad de esta relatoría para que puedas expandir tus conocimientos y a ver si alcanzas la iluminación que nos brindan los dioses. Digo. El sagrado emperador, Dios emperador. Así que nos veremos en una nueva ocasión, pequeño hereje. Chaito.